Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más. Estamos aquí con todos ustedes para seguir hablando de nuestro tercer tema de la materia de administración y abastecimientos. Bueno, pues la sesión pasada, la sesión número 11, nos quedamos hablando acerca de los bienes o de los enseres de capital. ¿Qué son? ¿Para qué sirven? ¿Cómo se pueden incluso comprar y cuáles son también algunos de los riesgos, a modo muy general, que conlleva la adquisición de un tipo de bien de esta naturaleza? Bueno, pues resumiendo un poco lo que habíamos visto, justamente un bien o un enser o los enseres de capital se refieren básicamente a toda esta maquinaria pesada que podemos llegar a tener en algún momento dado dentro de nuestra fábrica. También es aquellos procesos, por ejemplo, la línea de producción, la línea de ensamblaje, también considerando los repuestos, las refacciones para este tipo de maquinaria. Es un tipo de activo, es un activo no circulante que realmente lo que va a venir a hacer es transformar los insumos que nosotros tengamos en nuestra planta a un producto terminado que obviamente va a terminar en las manos del consumidor final. Bueno, pues vamos a ver un poco también de qué es la industria textil, las compras en torno a este tema, así como también vamos a estar analizando un poquito de las compras de los bienes electrónicos, así como también de aquellos productos que se pueden ocupar en algún momento dado dentro del hogar. Bueno, pues vamos a continuar con los subtemas, ya son los últimos 3 subtemas que nos faltan para terminar con este tema, y posteriormente en la sesión número 13 y en la 14 vamos a adentrarnos un poco más en el tema de control, ¿no? El tema 4, que es control. Bueno, los últimos subtemas de este tema son compras de bienes de capital. Vamos a terminar de ver el tema a profundidad, compra de artículos de vestir o de la industria textil, y finalmente artículos del hogar y enseres electrónicos. Bueno, pues los conocimientos, aquí no lo pongo, pero se los explico rápidamente. Vamos a analizar acerca de los riesgos, tanto un poco legales como también los riesgos económicos que conlleva la compra de un bien de capital. Es una inversión, vamos a decirlo, es una inversión fuerte en términos monetarios. Por lo tanto, es una compra que no debe de ser tan repetida, ¿no? Es una compra que se hace tal vez al momento de estar diseñando la planta, y se espera que este tipo de capital, de enser de capital, perdón, sea utilizado a lo largo de la vida útil, vamos a decirlo, que de la planta, o incluso de la vida útil del producto final que vamos a estar fabricando. Bueno, otro punto importante que vamos a estar analizando a lo largo de esta sesión va a ser acerca de la importancia o el impacto que tiene sobre el comercio nacional la industria textil. Cómo podemos enfocarnos a realizar compras y también cómo podemos visualizar el entorno nacional de toda esta industria que es la textil. Y finalmente también vamos a estar analizando acerca de la ventaja competitiva, en este caso nacional, de México, que nos puede llegar a ofrecer al momento de adquirir un tipo de bien electrónico, o vamos a decirlo que por parte del hogar. Si tenemos una empresa que se dedica exclusivamente a la comercialización de este tipo de bienes. Bueno, pues entonces pues vamos a continuar. Todas estas diapositivas ya las vimos, lo de las licitaciones, ¿no? Las diferencias, esto ya lo vimos. Aranceles, fracción arancelaria, también lo vimos. Lo del NAFTA, y nos quedamos justamente aquí, ¿no? Aquí fue donde nos quedamos la sesión pasada. Bueno, ¿qué es un bien de capital y qué no es un bien de capital, ¿no? Bueno, vamos a volver a retomar el hilo de
de la sesión pasada y vamos a definir un poco de lo que es. Bueno, básicamente lo que sí es, mejor dicho, vienen siendo todo este tipo de maquinarias pesadas, pueden llegar a ser líneas completas de ensamblaje, ¿no? Todo este tipo de productos e incluso hasta su instalación misma representa un bien de capital, que es muy diferente a un bien financiero. Un bien financiero, como ya lo hemos dicho, es un beneficio económico que podemos llegar a adquirir a través de un servicio. Todo esto por medio de una institución bancaria, ¿no? Son cosas completamente diferentes, no hay que confundir los términos, ¿no? Y debemos también contemplar de que incluso en algún momento dado un bien de capital puede también ser incluso nuestro propio producto terminado. Vamos a ejemplificar esto de la siguiente manera. Vamos a suponer de que usted tiene una empresa que justamente se dedica a la producción de maquinaria pesada. Pueden ser tractores, pueden ser excavadoras, incluso el ensamblaje total de una línea de producción. Tal vez a eso se dedica su empresa y tiene todo este tipo de instrumentos y de herramientas en su inventario de producto terminado o tal vez en su inventario de producto en proceso de transformación. Si ese es el caso, si justamente su empresa está incursionando en la comercialización de este tipo de bienes, entonces no estamos hablando de que usted tenga bienes de capital. Aunque usted tenga maquinaria pesada y aunque usted tenga su almacén lleno de retroexcavadoras e incluso de repuestos para maquinarias de ensamblaje, lo que usted vendría teniendo es justamente un bien, bueno, su inventario de producto terminado, pero no se debe de clasificar como bien de capital. Simple y sencillamente se debe de clasificar como su producto terminado, porque usted lo que viene a hacer es justamente suministrarle a otros, es decir, a sus clientes, de maquinaria pesada. Tal vez vamos a poner la paradoja que usted necesita maquinaria pesada para producir maquinaria pesada. Es una paradoja, pero puede llegar a suceder. Entonces, su maquinaria que usted está utilizando para la fabricación o para el ensamblaje de esta línea de productos de maquinaria pesada que usted llegará a vender, ese tipo de maquinaria, su propia línea de ensamblaje, vendría a ser su bien de capital. Bueno, ahora bien, vamos a hablar un poco acerca de lo que también es un bien de capital, acerca de lo que también incluye. Bueno, es maquinaria pesada, ya lo analizamos, pero también son los componentes, son las refacciones, son incluso equipo de construcción, equipo de extracción, equipo de minería, ¿no? Vendría a ser todo este tipo de herramientas que lo que viene a hacer es justamente a extraer, en el caso de la minería o de la extracción incluso petroquímica, viene justamente a extraer del subsuelo los minerales, el petróleo, ¿no? O en el caso de la maquinaria pesada, lo que viene a ser justamente es la fabricación de otro tipo de productos. Bueno, como ya lo dije, este tipo de instrumentos, este tipo de activo, ¿no?, denominado así por la contabilidad de activo fijo, ahorita vamos a ver por qué activo fijo, se debe realizar muy esporádicamente, ¿no? No se puede estar comprando en repetidas ocasiones, ya que esto no es benéfico para la economía de una empresa que está dedicada justamente a la comercialización de un producto. En el caso de los servicios, en el caso de que su empresa ofrezca un servicio, puede ser un servicio de asesoría, un servicio jurídico, un servicio, de cualquier tipo. En este caso, en las empresas que ofrecen servicios, no hablamos necesariamente de bienes de capital. Sin embargo, hay tipos de enseres o tipos de activo que son necesarios para este tipo de empresas para ofrecer un servicio de la mejor calidad.
pueden ser incluso computadoras, teléfono, papelería, ¿no? Todo este tipo de enseres que son necesarios para ofrecer un servicio de calidad podrían ser, vamos a decirlo, entre comillas, catalogados como bienes de capital, pero no necesariamente lo son. Entonces entendemos que bienes de capital vendrían a ser maquinaria y todo este tipo de insumos que necesita una empresa productora de, justamente, de productos, ¿no? Bueno, ¿por qué es activo fijo? Bueno, antes que nada, en contabilidad tenemos dos clasificaciones para un activo. Un activo se entiende como una posesión, una propiedad que pueda llegar a tener una empresa, una propiedad. Una marca es una propiedad, por ejemplo. Una fábrica es otra propiedad. Incluso los productos terminados son otra propiedad. Dentro de las propiedades, que ya hemos dicho que se van a llamar activos, así se llaman, de acuerdo a la contabilidad, activos, encontramos dos tipos de activos, el activo circulante y el activo fijo. Ambos, aunque pertenecen a la misma empresa, son diferentes y tienen una naturaleza también diferente. Vamos a entender esto por partes. El activo circulante, que es el primero, son todas aquellas propiedades de la empresa que pueden ser, en un plazo no mayor a 12 meses, ser transformadas en liquidez. Vamos a entender bajo liquidez como un pago, un ingreso económico. Entonces, todas las propiedades que tenga la empresa, ya sean productos terminados o productos en proceso de terminación, que puedan llegar a ser vendidos antes de los 12 meses, todas esas propiedades las vamos a llamar activo circulante, porque justamente son propiedades que están circulando constantemente, propiedades que en un momento dado nos cuesta producir, que conllevan un costo, pero están circulando hacia un beneficio o hacia un ingreso económico. Por lo tanto, se llaman activos circulantes. Por el otro lado está el activo fijo. El activo fijo también son propiedades de la misma empresa. Sin embargo, el activo fijo no tiene la misma circulación que el activo circulante. No tiene el mismo ritmo de ser transformado en dinero. El activo fijo lo que conlleva justamente son todas esas propiedades de la empresa que después de 12 meses, no años, meses, que después de 12 meses podrían llegar a ser convertidas en dinero. Un activo fijo, el más clásico, por ejemplo, es una fábrica, ¿no? Un edificio, los inmuebles, ¿no? Por ejemplo, las oficinas de una determinada empresa son clasificadas como activo fijo, así como también todo el equipo de cómputo, por ejemplo, los transportes que puedan llegar a tener las diversas empresas, camiones, automóviles, etcétera, ¿no? Incluso aviones en algunas empresas que transportan un bien, ¿no? Pero también entran en esta categoría los bienes de capital. Los bienes de capital, a pesar de que se compran una vez y que representan una fuerte inversión monetaria, no deben o no deberían, mejor dicho, ser convertidos en dinero líquido antes de 12 meses. Todo esto para aprovechar al máximo una inversión que se ha hecho en el ramo de producción, ¿no? Obviamente la compra de un bien de capital conlleva costos ocultos o costos, vamos a decirlo, invisibles, pero que al final del día van a ser costos, como pueden ser un costo por instalación, un costo de transportación, un costo de asesoría, de capacitación al personal para que sepan manejar bien este tipo de bienes, etcétera. Y todos estos costos que son
vamos a decirlo, a primera vista ocultos o a primera vista desconocidos, deben de ser también considerados al momento de realizar o de firmar ya el contrato. Por lo tanto, es altamente recomendable al momento de estar seleccionando el tipo de maquinaria que se va a comprar o que se va a adquirir, también acercarse con el proveedor y preguntarle, ¿no?, acerca de estos costos, costo de transporte, costo de instalación, costo de incluso hasta de seguro, de garantía, ¿no? Hay algunos, la gran mayoría de este tipo de productos se manejan también con una garantía, ¿no? Una garantía que tiene incluso hasta un costo adicional y también relativamente una cobertura superior a la normal. Entonces todos estos tipos de costos ocultos van también a influir en la medida que nosotros tengamos la capacidad de hacer una inversión. Si en algún momento dado nosotros nada más estamos contemplando el costo final de la maquinaria como tal y no estamos contemplando ni transportación, ni instalación, ni capacitación, ni garantía, entonces nosotros lo que podemos caer, tenemos el riesgo de caer justamente en un endeudamiento, superior al pronosticado. ¿Ok? Bueno, esto es lo que les platico, ¿no? También un bien de capital incluye, o también debería de incluir, mejor dicho, formas especiales para liquidar el pago. Muchas de las empresas que se dedican justamente a comercializar con este tipo de bienes prefieren recibir un pago por mensualidades o incluso hasta anualidades, ¿no? Ya de que son inversiones muy pero muy grandes, ¿no? Todo esto dependiendo de la necesidad real que tenga su empresa. Ahorita vamos a ver un pequeño esquema para determinar cuál es la necesidad real para su empresa. Bueno, compra de bienes de capital, esto ya lo vimos. Muy bien, vamos a ver lo que dice la lámina. Son bienes que son usados para la producción de otro bien terminado, ¿no? Yo creo que esa es la clasificación más global que se puede encontrar en torno a este tipo de bienes, ¿no? Esta definición justamente lo que viene a hacer es englobar todos los conceptos que hemos analizado, ¿no? No se consideran las materias primas como tal. Si en algún momento dado su empresa está realizando, como ya lo comenté en otras sesiones, las mesas de madera, no se debe de contemplar la madera como tal como un bien de capital. A pesar de que usted utilice madera para construir un bien, un producto final, no se debe de considerar como tal. Lo que se debe de considerar es justamente la maquinaria por la cual la madera va a pasar para después salir en forma de mesa, si ese es el caso, ¿no? Y es un ejemplo un poco burdo, yo lo sé, pero se debe de conocer plenamente la diferencia entre insumos primarios, secundarios y así como también bienes de capital. Bueno, son distintos a los bienes de capital financiero, ya lo vimos, ¿no? Los bienes financieros vienen siendo básicamente instrumentos o beneficios financieros que en algún momento dado una institución bancaria puede llegar a ofrecernos, ¿no? Puede ser un crédito, puede ser incluso hasta un instrumento financiero, pueden incluso hasta ser CETES, etcétera, ¿no? Son cosas completamente diferentes que se analizan justamente en materias completamente opuestas. Bueno, ya vimos lo que son, ¿no? Actualmente la Canacintra tiene registrada cerca de 600 empresas, ¿no?, que se dedican justamente a la comercialización y producción de este tipo de bienes. Este tipo de bienes incluyen desde bombas para líquidos, como maquinaria para reutilización de desechos líquidos, puede ser reciclaje de aguas, maquinaria agrícola, de extracción, etcétera. Muy bien, ahora, ¿cuáles son los problemas o los riesgos que podemos llegar a encontrar en la compra de estos bienes? Como ya lo comenté, no son bienes que se deben de adquirir en repetidas ocasiones, ¿no?
son bienes que se debe de contemplar incluso hasta una vida útil larga, de tal modo de que la inversión se vaya depreciando de una manera paulatina a través del tiempo. Y esta depreciación debe de ser de manera, vamos a decirlo, lenta, pausada, y a la vez que reditúe un mayor rendimiento en producción final, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los riesgos? Los riesgos son tener que manejar en algún momento futuro con estos costos ocultos, ¿no? Se debe de tener un acercamiento con el proveedor y cuestionarle acerca de este tipo de costos ocultos, justamente con la finalidad de tenerlos contemplados al momento de realizar una decisión en torno a qué tipo de maquinaria nos conviene y cuál no nos conviene, ¿no? Muchas ocasiones estamos contemplando la adquisición de maquinaria pesada y tenemos tal vez dos opciones de proveedor de un mismo tipo de bien de capital. Tal vez nos podemos dejar llevar por la opción más económica, pero tal vez esa opción más económica conlleva costos ocultos más elevados que la otra. Entonces se debe de hacer un análisis interno, es decir, de su empresa hacia adentro, en torno a estos puntos económicos y también indagar acerca del proveedor y también hacerle mención de este tipo de preocupación que usted puede en algún momento dado tener acerca de los costos ocultos que se puedan llegar a generar. Muy bien, requieren costos de capacitación, por lo tanto también conlleva un costo más oculto también, que es el costo de prueba y error, ¿no? Tal vez usted esté contemplando insumos limitados y no está contemplando un pequeño margen de estos insumos para la prueba y el error. Muchas veces mediante la prueba y el error en el aprendizaje de este tipo de maquinarias nos puede llegar a generar un costo adicional, que puede llegar a ser incluso una fuga de, vamos a decirlo, una fuga de tiempo, como una fuga incluso de recursos. Y ambos tipos de fuga lo que van a venir a hacer es justamente elevarnos el costo final de nuestros productos. Por lo tanto, la ganancia va a ser menor. Se debe de contemplar el ciclo de aprendizaje que puedan llegar a tener los trabajadores en torno a este tipo de productos. Se debe también de considerar de que a la vez como nosotros no somos expertos en el manejo de la maquinaria, los empleados deben de tener justamente el conocimiento necesario y especializado para el óptimo manejo de este tipo de maquinaria. Al momento incluso de contratar a nuevo personal, este nuevo personal, aunque la máquina tenga ya ahí 20 años, este nuevo personal debe también de conocer o debe tener los conocimientos para el manejo de este tipo de maquinarias. Dentro de los empleados conocemos tres tipos de habilidades: la habilidad conceptual, la habilidad humanista y la habilidad técnica. Son básicamente los tres tipos de habilidades que se pueden encontrar en los empleados de una organización. La habilidad conceptual incluye a ver la organización como un todo. Esto ya nos podemos referir a los gerentes funcionales o incluso a la alta dirección. Por el contrario, la habilidad humanista es aquella habilidad para relacionarse con las demás personas y por lo tanto también la habilidad técnica es la habilidad que los empleados deben de tener de manera específica para un ramo de producción. Es una habilidad manual, es una habilidad incluso muy especializada y todos los cursos de capacitación deben de ir enfocados justamente a la generación de la habilidad técnica para los empleados que estén en contacto directo con este tipo de bienes de capital. Y ese tipo de capacitación también va a conllevar un costo. Y son costos internos, incluso hasta son costos de tiempo, son costos de productividad. Por lo tanto, también se deben de tener en consideración al momento de elegir el tipo de maquinaria que se pueda llegar a usar. Bueno, vamos a continuar. Los costos ocultos ya los vimos.
También es muy importante el punto que les pongo aquí en la lámina, el de los aspectos tecnológicos. Toda maquinaria, todo equipo de capital está sujeto invariablemente a los cambios tecnológicos de un determinado lapso de tiempo. Absolutamente todos. Pueden ser incluso cambios tecnológicos en software, así como también en hardware, ¿no? También pueden ser cambios tecnológicos incluso por parte de nuestros competidores. ¿Cómo están ellos desarrollando sus productos de manera más eficiente que la nuestra a través de la tecnología? Posiblemente usted se deje llevar por el beneficio económico de comprar un tipo de estos bienes, pero ya un poco retrasado tecnológicamente. Bueno, pues en un momento dado puede usted considerar la opción de comprar un tipo de estos bienes con una tecnología anterior a la actual, ¿no? O anterior a la que al tiempo que usted esté tomando esta decisión. Esto es un error. Esto es un error, ¿por qué? Porque lo que nosotros estamos tratando de buscar con un bien de capital es ser más productivos e incluso ser más competitivos. Y todo esto nos lo vamos a reflejar con la competencia. Debemos acordarnos que es una de las 4 ventajas competitivas que podemos llegar a tener, y lo que nosotros también necesitamos y lo que también nosotros queremos lograr es ser más eficientes que nuestro competidor. Tal vez nuestro competidor efectivamente hizo una inversión mayor, pero tiene en cambio maquinaria más actualizada, tiene sistemas informáticos más novedosos que ofrecen una facilidad superior a la que nosotros podemos tener con nuestra maquinaria. Todo esto se debe completamente de analizar al momento de realizar una de estas compras, así como también los cambios en los hábitos de los consumidores. Posiblemente los consumidores, que entre paréntesis son absolutamente y deben de ser siempre el rey de todo el proceso, se cierra el paréntesis, tal vez los clientes tienen un cambio en sus costumbres o en sus usos o en sus preferencias hacia un determinado tipo de producto. Y tal vez usted se dé cuenta que con su maquinaria actual no puede incorporarle a su producto terminado las nuevas preferencias del mercado, ¿no? Tal vez esto sea razón o sea resultado de que en algún momento dado usted realizó una compra mucho más económica, desde luego, pero con una tecnología mucho más atrasada. Todo este tipo de situaciones debe de usted considerar al momento de realizar una decisión. Para lo tanto, debe tal vez investigar acerca de las ferias en torno a este tipo de bienes. Hay ferias actualmente en las distintas ciudades y también para las distintas ramas industriales que justamente tratan de este tipo de bienes de capital, de las formas más novedosas, la nueva tecnología que actualmente se esté utilizando, y todo esto debe de ser también para su beneficio. Todas este tipo de ferias, tanto nacionales como internacionales, lo que usted le pueden llegar a ofrecer es una ventaja competitiva sobre su competidor. Si en algún momento dado usted tiene la facilidad o tiene incluso las herramientas para producir a un costo mucho menor que su competidor, también en algún momento dado puede llegar a ofrecer precios más bajos, ¿no? Puede en algún momento dado, si a usted le cuesta producir un determinado producto 5 pesos y a su competencia le cuesta producir el mismo producto 10 pesos, entonces usted sin ningún problema puede llegar a vender su producto en 10 pesos. Por el contrario, el competidor lo va a tener que vender tal vez en 15 o en 20, ¿no? Entonces, bueno, pues quien va a tener la última palabra en esto va a ser siempre el consumidor. Pero de antemano sabe que si el consumidor se va justamente por la opción más económica, lo van a elegir a usted. Bueno, ahora vamos a analizar
¿Cuáles son las cuestiones que usted debe de tener en cuenta al momento de elegir la maquinaria que justamente puede llegar a adquirir? Primero, antes que nada, usted debe de conocer su método de producción. Esto, claro, que viene después de haber determinado el tipo de producto que su empresa está decidida a producir. Una vez de que ya sepa todo esto, debe de contemplar las alternativas de producción. ¿Cómo lo vamos a producir? Si mi empresa está realizando en algún momento dado plumones, ¿cuáles son los métodos de producción de un plumón? Tal vez ya las tenga esbozadas en un mapa conceptual, ¿no? Y también debe de analizar las alternativas de producción. Bueno, tipo de bien a producir, son plumones, y también dónde lo vamos a producir. Va a ser en una planta propia, en un activo fijo, puede ser una planta, una fábrica nuestra, o tal vez lo vamos a mandar a traer de otro lugar. Si en algún momento dado elegimos por mandarlo a traer de otro lugar y nada más lo único que necesitamos es ponerle la tapita, bueno, pues es una maquinaria muy distinta a la empleada para producir el plumón desde el inicio, desde la separación de tintas hasta la colocación de la tapita, ¿no? Entonces son procesos y son maneras muy diferentes de ver un mismo producto terminado, que es un plumón. Otro, el análisis del presupuesto. Análisis del presupuesto incluye ponerse tanto un piso como un techo presupuestario. ¿A qué me refiero con piso y techo presupuestario? Se refiere básicamente a cuánto cuánto presupuesto está disponible para una inversión de este tipo. Son presupuestos muy diferentes a los hechos, por ejemplo, para adquirir insumos primarios o materia prima, ya que ese presupuesto generalmente está siempre circulando, ¿no? Se produce y se vende, se produce y se vende. Es un presupuesto que generalmente siempre está circulando. Pero en este tipo de casos es muy diferente, porque debemos de establecer un mínimo presupuestario, es decir, el tope mínimo al que se está dispuesto a invertir, así como también el tope máximo. Puede usted tal vez mencionar de que usted está pensando adquirir una maquinaria por no más de 2 millones de pesos, ese sería un techo presupuestario, y tal vez un piso vendría siendo, pero no menos de 1 millón. Entonces la máquina que usted esté dispuesto a adquirir debe de estar justamente entre 1 millón y 2 millones. A eso se refiere el piso y el techo presupuestario. El siguiente punto que debe de contemplar es proyectar el presupuesto, pero también en función a la ganancia esperada. Si en algún momento dado usted está dispuesto a invertir 2 millones de pesos o de dólares por una maquinaria que le va a redituar, vamos a decirlo de una manera burda, un año en funcionamiento y en utilidad, y está usted fabricando chicles, vamos a decirlo, bueno, pues debe de proyectar el presupuesto. ¿Cuál va a ser mi beneficio en raíz de mi costo? Beneficio contra costo. El costo también debe de incluir obviamente los costos ocultos, de los cuales ya le mencioné momentos anteriores, ¿no? Después, una vez de que ya se proyectó el presupuesto, se deben de evaluar las opciones en torno a la maquinaria, tal vez incluso hasta los servicios que nos pueden llegar a ofrecer, y todo esto se puede hacer un portafolio de alternativas. Tal vez usted pueda llegar a comprar una maquinaria a un determinado proveedor, puede contratar el servicio de transportación a otra empresa, la capacitación a otra, etcétera. Debe de usted evaluar las alternativas. Generalmente lo más económico es contratar todo un paquete, generalmente, pero esto, vamos a decirlo de un modo, que también puede llegar a ser roto por algunas alternativas mucho más económicas en torno a un bien de capital. Finalmente, una vez de que ya se eligió
el tipo de maquinaria y el proveedor que justamente que vamos a contratar para este tipo de bien, bueno, pues se compra el bien de capital. Una vez comprado, ya se compran los insumos, ¿no? Los insumos, se compra primero la maquinaria, luego los insumos y se hacen las pruebas, ¿no? El aprendizaje, el modelo de aprendizaje, la escala, el ciclo de aprendizaje, la curva de aprendizaje, mejor dicho, la curva de aprendizaje de los empleados para que justamente esta maquinaria, esta inversión fuerte que usted acaba de realizar, le rinda frutos lo más pronto posible, ¿no? Y finalmente, una vez de que ya la curva de aprendizaje ya esté lo más optimizada posible, se debe de realizar un análisis de costos. ¿Cuánto nos costó en realidad toda esta maquinaria? Y cuánto es justamente también el beneficio que estamos desprendiendo a raíz de esta inversión. Bueno, ¿cuáles son los problemas legales? Los problemas legales, vamos a decir que como también son inversiones fuertes, son inversiones muy elevadas, también hay riesgos o problemas legales un poco más graves. El primero es la infracción de patente. En algún momento dado nosotros debemos también conocer si la maquinaria que estamos adquiriendo infringe o estamos también adquiriendo una patente. En el caso de que nosotros compremos una maquinaria y el producto final o el proceso tenga una patente de por medio, entonces estamos en un problema muy serio porque pues, estamos completamente expuestos a una demanda justamente por infracción de patente. Entonces debemos de conocer también si este tipo de maquinaria puede llegarnos a generar nosotros algún riesgo referente a la utilización de una patente. También el grado de responsabilidad de la empresa por parte de los empleados, ¿no? Por accidente, ¿no? Tal vez sea vamos a decirlo, una maquinaria que ponga en riesgo la integridad física de los empleados. Entonces también debemos de contemplar los aspectos legales referente a eso. Tal vez a los trabajadores que estén expuestos a este tipo de maquinarias que sean altamente riesgosas, también incluso se les puede llegar a contratar a modo de protección legal un tipo de seguro contra accidentes, ¿no? en el trabajo. Todo este tipo de cosas se deben de analizar tanto la alta dirección junto con el departamento legal de la empresa. Y también obviamente el departamento de producción, el director de producción debe de estar presente ahí para justamente determinar cuáles son los riesgos a la integridad física de los empleados que puedan llegar a estar, vamos a decirlo, en riesgo por la utilización de esta maquinaria. Otros riesgos son, bueno, los contratos de venta del equipo, ¿no? Tal vez el contrato o la compra del equipo conlleve también a un servicio adicional o un servicio oculto de servicio de reparación exclusiva con el proveedor. Si en algún momento dado usted decide hacer una reparación o una asesoría o desea tal vez contratar, comprar refacciones con algún tercero que no sea el proveedor principal, tal vez en algún momento dado se pueda llegar a tener un riesgo de caer justamente o de infringir el contrato inicial en términos legales. Por lo tanto, es completamente fundamental leer antes todo el contrato, analizar con el proveedor las alternativas, tal vez se puede llegar a ahorrar costos, tal vez no se pueden llegar a salvar costos ocultos, pero debe usted estar consciente de la decisión que va a tomar en relación a esto. Los acuerdos de compra, vendrá siendo básicamente también lo mismo, transportación, instalación, incluso hasta plazo de tiempo, ¿no? Son aspectos que se deben de cuidar, ¿no? Y todas estas dos, básicamente, tanto el contrato de venta de equipo como los acuerdos de compra, son variables, son condiciones variables. Quiere decir que se pueden en algún momento dado modificar o en algún momento dado negociar con el proveedor.
Muy bien. Bueno, vamos a ver el requisito formal de apropiación de bienes de capital. Bueno, son una serie de pasos que vamos a analizar. La primera es la información detallada, ¿no?, acerca de lo que se va a comprar, acerca de la maquinaria. Todo esto, el principal involucrado a esto debe de ser el director de operaciones. El director de operaciones, en base a una lista de requisitos de producción, de manejo de insumos, etcétera, debe de ser el principal involucrado en conocer o en el conocimiento detallado de la maquinaria que se va a adquirir. También, bueno, pues conocer los costos y estar de acuerdo al contrato que se tenga con el proveedor en referencia a los costos. Los costos principales o los costos principales que están ocultos son los que le manejo en la lámina. Pueden ser costos, bueno, obviamente el costo del equipo, garantía, capacitación, servicios y envío, ¿no? Tal vez se puede llegar a analizar algún ahorro, en cuál de estos costos se puede tal vez disminuir un poco el impacto económico y finalmente autorizar la inversión. Esto se debe hacer el director de operaciones junto con la alta dirección. Muy bien, ahora vamos a hablar un poco de la industria textil. Ya hablamos de la maquinaria, vamos a enfocarnos ahora un poco en la industria textil, ya casi para terminar el tema. Bueno, pues la industria textil, en términos del comercio nacional, es una de las ramas más importantes. Actualmente ocupa el cuarto lugar, bueno, como actividad manufacturera dentro del entorno nacional, dentro del país. También es la sexta actividad industrial generadora de empleos, la segunda rama industrial con más exportaciones, ¿no?, también con más importaciones, desde luego, ¿no? En exportaciones actualmente se le está vendiendo, bueno, el principal socio comercial, vamos a decirlo en el comercio exterior, se llama Estados Unidos. Es Estados Unidos el principal consumidor, pero nosotros lamentablemente somos su segundo exportador de ellos. Ellos prefieren importar todos los textiles o la gran mayoría de los textiles del comercio chino, ¿no? Justamente todos los proveedores chinos se ven beneficiados con esto y pues nosotros también servimos como puente estratégico para llegar al mercado estadounidense. Bueno, esto es en torno a la industria textil, ¿no? Y bueno, pues actualmente, es lo que le comentaba, China ha desplazado a México como principal proveedor de industria textil o de industria del vestido hacia Estados Unidos. Bueno, México encontró un beneficio a todo esto a través del TLC, por ahí después de 1994, cuando fue aprobado el TLC por parte del entonces expresidente Salinas de Gortari, ¿no? A raíz de eso, México se ha visto beneficiado en torno a toda esta industria textil, ya de que se puede llegar a exportar, también se puede llegar a importar este tipo de insumos al país y del país sin un pago exclusivo de arancel. Debemos de recordar que justamente lo que viene a ser el TLC, el Tratado de Libre Comercio o el NAFTA, justamente a la eliminación de los aranceles. Es decir, que usted puede llegar en cualquier momento a comprar productos de la industria del vestido o de la industria textil, puede llegar a comprar en Estados Unidos y puede traérselo aquí a México sin el pago de un arancel. Obviamente debe de usted también pagar el desahogo aduanal o el despacho aduanal. Debe de contratar a un agente aduanal que le haga todo este trámite para obtener justamente su pedimento de importación. Debe de recordar que el pedimento de importación es el único y es el único documento oficial que va a avalar la estancia legal
de los productos que usted pueda llegar a traer del extranjero a territorio nacional. Es el único, ¿ok? Bueno, ¿cuál es el Consejo Mexicano de la Moda? Bueno, pues el Consejo Mexicano de la Moda, justamente es una cámara, es un consejo, mejor dicho, es un consejo que justamente trata de todos los datos estadísticos referentes a la industria de la moda, la industria del vestido y del calzado, ¿no? En ella podemos encontrar incluso los productores del cuero, calzado, textil, joyería, etcétera. Ellos son los que manejan todas las estadísticas a nivel nacional en torno a esta rama. Y obviamente, como son estadísticas actualizadas, bueno, pues van cambiando mes con mes y también pues año con año. Por lo tanto, si en algún momento dado tiene interés acerca de las estadísticas que maneja el Consejo Nacional de la Moda, Mexicano de la Moda, le recomiendo ponerse en contacto con el Consejo o en dado caso buscar dichas estadísticas en internet. Bueno, lo que ellos procuran también es de que haya un mejor manejo político en torno a los subsidios, en torno a los servicios que los pequeños y los grandes productores de este tipo de productos puedan llegar a obtener por parte del gobierno, ¿no? Y todo esto con la finalidad de obtener tanto mejores clientes como también mejorar sus procesos productivos. Todo esto se tiene que ver tanto en la rama de los costos como también en la rama de las ganancias económicas. Bueno, aquí les pongo en la gráfica una pequeña tablita, ¿no? Que vamos a verlo, ¿no? Que es la generación de ingresos, millones de dólares en esta industria actualmente, ¿no? Bueno, pues se dice, ¿no?, que son 435.492 millones de dólares los que se generaron en esta industria y que se espera que hasta el 2020, hasta el año 2020, se esté creciendo anualmente a un ritmo del 9.6%. Estas son las exportaciones, vamos a decirlo, que se han tenido, ¿no?, en México. Y esto, bueno, pues fue en el 2011, ¿no? ¿Cuáles son las exportaciones nacionales, es decir, por países, que se tuvieron a lo largo de este año, del 2011, en materia de vestido y de industria textil? Encontramos de que el principal proveedor fue China, ¿no? Fueron 44.395 millones de dólares y así sucesivamente, ¿no? Y encontramos a México, que en ese año, es un dato ya atrasado, que en este año se llegó a generar en México 6.303 millones. Entonces es una gráfica interesante para analizar justamente quiénes son los principales exportadores, ¿no?, en materia textil, que en algún momento dado puede usted llegar a contemplar. Si en algún momento dado se pregunta de cuál es la mano de obra más barata, más económica en este ramo, se puede encontrar que es la China, y esto se ve reflejado en un alto índice de exportaciones. Si su mano de obra llegase a ser más elevada, que en algún momento dado puede ser la de Corea del Sur, que está también en la gráfica, podríamos llegar a encontrar a Corea del Sur en una mejor posición que China. Muy bien. ¿Qué se considera dentro de este sector? Dentro del sector del vestido, del sector textil, ¿qué se considera? Bueno, pues encontramos enseres mayores, que son básicamente bienes utilizados de manera estacionaria, es decir, que no son móviles, entiéndase bienes de capital, fábricas, ¿no?, todo este tipo. También enseres menores, estos ya tienen movilidad, ¿no?, pueden ser incluso transportados de un lugar a otro y pueden representar incluso un activo circulante.
se puede entender que son incluso, vamos a decirlo que insumos, ¿no? Insumos. Ahora vamos a hablar, lo vamos a reflejar esto a la industria electrónica y de los enseres del hogar, ¿no? Entonces, enseres mayores, bienes de capital, enseres menores son bienes que pueden ser fácilmente movilizados. ¿Cuáles son los principales productores a nivel nacional de este tipo de insumos, de bienes? Bueno, pues encontramos estas marcas, ¿no? Electrolux, Panasonic, Mave, Daewoo, Samsung, LG, Whirlpool, Black & Decker. Son los principales. ¿Cuáles son los principales puntos geográficos? Territorio nacional, donde se producen estos bienes. Bueno, pues actualmente son 269 unidades económicas ubicadas en Distrito Federal, Estado de México, Baja California, Nuevo León, Jalisco, Querétaro y Tamaulipas. Ahí es donde se encuentran los productores de este tipo de bien. Pueden llegar a ser sus productores directos, sus proveedores directos. Y finalmente, ya para terminar con el tema 3, este es un índice de competitividad por costos. Significa, se puede traducir de la siguiente manera: en relación a Estados Unidos, ¿qué tan bajos pueden llegar a ser los costos? En México, por ejemplo. En México encontramos aquí un menos 19.5%. Esto quiere decir que producir productos electrónicos en México cuesta un 19.5% menos que producirlo en Estados Unidos. También encontramos que, por ejemplo, en Japón tiene un costo adicional del 10.9%. Esto en relación a los costos. Significa que los productos japoneses cuestan más, un 10.9% adicional que lo que se produce en Estados Unidos, ¿no? Es una tablita interesante, se lo dejo a su consideración para que lo analice y también determine la ventaja competitiva que puede llegar a tener. Bueno, pues se nos terminó el tiempo, ya terminamos con el tercer tema, que vendría siendo lo de compras. Y bueno, pues nos vemos en las próximas 2 sesiones, que ya son las últimas 2, para platicar ahora sí ya del cuarto tema, que se va a llamar controles. Muchas gracias, hasta pronto.